Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, verso 1. La fe es nuestro sexto sentido para ponernos en contacto con esta más alta dimensión de realidad, la dimensión espiritual, el mundo invisible, el reino de Dios. La versión amplificada de este mismo texto dice: ahora, fe es la certeza, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros esperamos. Es la prueba de cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real lo que no ha sido revelado a los sentidos. La fe creada por la palabra de Dios percibe como un hecho real aquello que nos es revelado a nuestros sentidos naturales. Hay 5 sentidos en el cuerpo humano. Estos son la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Tocamos, olemos, vemos, oímos y gustamos. Todos estos están en el mundo natural. Usamos estos sentidos para ponernos en contacto con el mundo natural. Dios nos dio estos 5 sentidos para usarlos en el mundo físico. Pero hay otro sentido más, el sentido del hombre espiritual en su interior, y este sentido se llama la fe. Este sentido de la fe es usado para tocar lo que no se ve, el mundo invisible. Los sentidos naturales no pueden tocar esa dimensión espiritual, pues no tienen contacto con ella. Pero la fe, creada por la palabra de Dios, te capacita para alcanzar la dimensión de lo invisible y activar el poder creativo de Dios. La Biblia dice que lo que vemos no fue hecho de las cosas visibles. Lo que vemos fue hecho de cosas invisibles. Lo que vemos en este mundo natural fue realmente hecho de fuerzas invisibles. Este pasaje está hablando acerca de 2 mundos. Hay un mundo que vemos y hay un mundo que no vemos. Existe el mundo visible y el invisible. Hay un mundo material y un mundo espiritual. La versión amplificada de este versículo dice así: por fe, entendemos que los mundos, durante las edades sucesivas, fueron enmarcados, diseñados, puestos en orden y equipados para el propósito para el cual fueron destinados por la palabra de Dios. De manera que lo que vemos no fue hecho de cosas que son visibles. Versión amplificada. El creador del universo empezó con fuerzas invisibles. Él comenzó en el área de lo que no vemos. Él empezó en la dimensión espiritual. Lo que ahora vemos no fue hecho de lo visible. Las cosas que vemos fueron hechas de lo invisible y se hicieron visibles por el poder de la palabra de Dios. La Biblia dice que por la fe entendemos que las cosas que se ven fueron hechas por la palabra de Dios. Aquí la clave es la palabra de Dios. Debes comenzar con la palabra de Dios. La fe se alimenta de la palabra de Dios. La fe es del corazón. La fe es una fuerza espiritual. Déjame animarte a que medites en la palabra de Dios. Medita sobre estas verdades hasta que penetren y lleguen más allá de tu mente carnal, es decir, natural. Medita sobre estas verdades hasta que se profundicen en tu espíritu. Recíbelas en tu hombre interior, tu hombre espiritual, como conocimiento por revelación de Dios. El principio básico de la fe es creer que Dios es, creer que le hay. Dios es una persona invisible. ¿Quieres decirme que debo creer que hay un Dios invisible? ¿Quieres decir que Dios espera que yo crea en lo que no veo? Él llega hasta el punto de pedirte que creas que Él existe aun cuando no lo puedes ver.
¿Para qué preocuparte por la prosperidad financiera que aún no ves? ¿O la sanidad que todavía no ves? ¿Por qué preocuparte sobre ese problema que aún no se ha resuelto? Los que creemos en Dios debemos creer que lo invisible es. Lo invisible es. El primero de los principios básicos para obtener cualquier cosa del mundo invisible es creer que es, que existe, verdaderamente existe para ti. Dios se encuentra allá y también toda bendición que podamos necesitar. Pero la base de todo para alcanzar cualquier cosa es creer que es. ¿Está la sanidad allí? Pues sí. ¿Murió Jesús para que tú fueras sanado? Sí. ¿Murió Jesús para que fueras prosperado? Sí. ¿Hay salvación? Sí. ¿Hay bendiciones? Sí. ¿Podemos vencer al diablo? Déjame decirte que sí. Cuando te acercas a Dios, debes creer que ese Dios invisible es. Él verdaderamente existe. Y debes creer que este Dios invisible es recompensador y galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Dios es un premiador. Dios, quien es invisible, es galardonador de aquellos que con diligencia le buscan. Sí, Él mismo, el Dios invisible, es un recompensador de los que le buscan. ¿No es la sanidad una recompensa si con diligencia la busco? ¿No es la prosperidad para mí si diligentemente busco esa bendición invisible? ¿No seré acaso victorioso sobre todos estos asuntos si con diligencia los busco? Muchas veces buscamos diligentemente a Dios, sí, pero no buscamos las bendiciones con diligencia. Tú puedes decir, han orado por mí y he leído las escrituras que me dijeron que confesara por 2 días. Las he confesado por 3 días, pero todo el tiempo yo pensaba, esto no va a servir, esto no va a funcionar, porque no me siento mejor. ¿Ves? Eso no es buscar diligentemente a Dios. La Biblia dice que debemos de leer la palabra de Dios y buscarle a Él, como a un tesoro escondido, como al oro y la plata. Ve a Proverbios capítulo 2, verso 4. Si buscas diligentemente cualquier bendición que se encuentra en la palabra de Dios, Él te recompensará con su manifestación. Cuando esta bendición se manifiesta a los hombres y mujeres de fe, ellos no se emocionan diciendo, hoy me bendijo Dios, sino que dicen, ¿sabes qué sucedió? Se manifestó aquello que todo el tiempo supe que era mío. Cuando tu sanidad se manifiesta y ese nódulo desaparece de tu cuerpo, dirás, me alegro que esto se haya dado físicamente, pero le doy gracias a Dios porque con los ojos de la fe lo he visto irse desde que leí en la Biblia, que por sus heridas he sido sanado. La sanidad es mía desde que leí acerca de ella. En realidad, ha sido tuya desde que Jesús murió y resucitó. Gloria a Dios. Cuando llegue ese día en que termines de pagar tu casa dirás, he estado alabando a Dios continuamente, porque vi que estaba pagada en este mundo invisible y ahora es visible. Está pagada desde que supe que Dios suplió todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. El que viene a Dios debe creer que le hay, que Él es. Debemos creer que el Dios invisible existe. ¿Quiere Dios que yo crea en algo que no puedo ver? Tú no puedes ver la sanidad o las bendiciones financieras con tus 5 sentidos naturales. Necesitas el 6º sentido, el sentido de la fe. Debes ver al meditar en la palabra de Dios que Él te ha dado tantas cosas. Tienes derecho a todas ellas. Primero, debes creer que están en esa forma invisible y a su tiempo serán manifestadas en el mundo material. Créelo.